Y arrancamos. Aquí está, ahora sí. No sé por qué ha empezado con 7 segundos de ventaja. Me cago en la puta. No he conseguido pillarle el timing correcto. Pero ahora ya sí sé que estamos en directo, que se me ve de puta madre. Y cuántas cositas hay que contaros. A ver, vamos a empezar por lo más simple. Lo más simple que os quiero enseñar es lo que le he hecho al Mac, ¿vale? De mi visita a España, pues le he hecho unas pequeñas... ¡Oh! ¡Qué bien se ve desde aquí! Cámara aquí. ¡Qué bien se ve así! Tiene una funda, ¿vale? La funda esta azul que le había comprado y demás, para que no... Precisamente, ¿ves todos los dedos esos ahí míos? Pues para que toda la grasilla de los dedos no se le quede apegada. Y luego he comprado 3 pegatinas que se ven bastante bien. Pues, como veis, a Goku chiquitín aquí con el palo y tapando bien la manzanita de Apple para que no se vea que es un Apple, que me da vergüenza ajena. Y parece la cabeza, parece la cara, está muy guapo. Y por último, pues, así, la cabeza de Goku Super Saiyan, así el busto, en plan. Y la verdad es que las pegatinas pues me encantan mucho y quedan muy guapas. Y no pienso quitar la funda esta para que se vean mejor, me da igual. Porque luego se estropean, se ensucian y la madre que lo parió, y no me apetece perder las pegatinas. Uy, YouTube me lanza un aviso. Capturar los mejores momentos. Novedad, crea un vídeo de los momentos destacados. ¿Y qué hago con esto? A ver. Ah, puedo crear fragmentos. ¡Oh! Esto es interesante. Puedo crear fragmentos de vídeo a partir del directo. Bueno, esto lo miraré después. Después del directo, a ver. Que no sé si se cortará o no se cortará esto después. Bueno, siguiente punto del día. El viaje a España. Pues como sabéis, la semana pasada no hubo directo porque me fui de viaje a Españita. Y estuve allí un fin de semana con la familia, amigos y demás. Y la verdad lo he echado un poquito de menos todo. Y a pesar de estirarme casi 40... No, casi no, tranquilamente 40 horas viajando. En menos de una semana. En menos de 4 días. Mereció muchísimo la pena. Me sentí muy feliz. Y me sentí muy bien. Y bueno, la verdad es que del viaje, salvo el tema del coronavirus y cosas así, no tengo muchas anécdotas, creo. No recuerdo así que hubiera algo memorable. Salvo que nunca vayáis a cagar a un avión. Madre mía, aquello asqueroso, no, lo siguiente. Oh, sí, tengo algo que enseñaros. Esto es algo que creo que enseñé por el grupo de WhatsApp, pero no sé si lo subí a Instagram, creo que no. Una cosa muy interesante que me encontré en Dubai. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a girar la foto para que lo veáis bien. Bueno, así se ve mejor. Bueno, pues esto es un retrete en Dubai, ¿vale? Aquí veis el váter y aquí veis una ducha. Aquí hay un sumidero y aquí hay jabón. Bueno, pues la cosa es que, bueno, yo soy un hombre de costumbres y cuando llegan las 9 de la mañana a la hora de despertarme y demás, pues lo primero que hago es ir a cagar, ¿vale? Y bueno, pues por el cambio horario y demás, yo salí de Japón hacia las 11 de la noche, ¿vale? Y llegué a Dubai pues 8 horas, a las 8 de la mañana. Tenía que estar allí como 2 horas esperando para coger el vuelo a Madrid. Y bueno, llegaron las 9 de la mañana. Llegó el efecto que tenía que pasar a mi cuerpo. Y digo, vamos a ver, no voy a poder ir a un baño hasta que llegue a Madrid. Y cuando llegue a Madrid tampoco voy a tener mucho tiempo porque tengo que coger el alsa, tengo que coger el autobús para llegar a Asturias. Así que no me va a quedar otro remedio que hacerlo aquí. Y la verdad, yo soy muy reticente a hacerlo fuera de casa. No me gusta nada. De hecho, hace unos 9 años, creo, 9, 8 años, fue la primera vez que lo hice fuera de casa. Estaba en una discoteca bailando y según estaba con la chica así bailando y demás, digo, hostia, tío, en mitad de la canción tuve que parar de bailar, estábamos bailando bachata, y digo, espérate, vengo ahora.
y tuve que ir corriendo al baño. Esa noche había comido pizza barbacoa y bueno, algún día tendré que hacer un 50 cosas sobre mí e incluir este tipo de cosas. El picante, si tomo mucho picante y la pizza barbacoa es picante para mí, o sea, es una mierda, yo lo sé, para la mayoría de gente no es picante, pero para mí es picante, pues me hace ir al baño. Y en un intervalo de tiempo menor a 1 hora, básicamente. Después de comer, menos de 1 hora, es lo mejor, vaya. O sea, yo puedo estar estreñido, que me como algo que sea picante y volando. El caso, que esa fue mi primera vez haciéndolo fuera de casa. Y fue muy raro, la verdad. Porque yo soy muy pulcro. Y para limpiarme el culo fue muy incómodo. Pero no, en Dubái no. En Dubái fue la hostia, porque en Dubái tienen la puta ducha esa. Es mejor que el chorrito este que te viene así debajo del váter en Japón. En Dubái tienen ducha, tienen un sumidero, con lo cual, además tienes jabón, con lo cual te puedes lavar el ojete y quedar fetén. De puta madre. Estaba de puta madre, de verdad. O sea, yo creo que en todo el mundo tendrían que poner baños así, y además así de limpios, porque estaba muy muy limpio. Me sorprendió muchísimo. Y estoy con la garganta jodida y hablando mucho, así que voy a beber mucho agua en este directo, porque vine de España y vine con gripe, no con coronavirus, pero eso vendremos ahora. Bueno, entonces, lo que os estaba diciendo, paré en Dubái, tuve que ir al baño y demás. Bueno, el caso es que durante el viaje, cuando salimos de Japón, pues todos llevábamos las mascarillas, ¿vale? Y bueno, había bastante chino. Y bueno, pues cada vez que un chino estornudaba a mí se me ponía el culito así. Era en plan... ¡Ii! Entonces yo iba tapado y yo no quiero saber nada. Y nada, fue un viaje bastante divertido. Luego, después de Dubái a Madrid, la gente ya no llevaba tantas máscaras. La llevaba yo y poco más. Que de hecho yo iba así. Esta imagen sí la subí. Y la podéis encontrar en Instagram, pero os la enseño por aquí también. Para que veáis cómo iba haciendo el payaso. Este era yo en Dubái. No se ve el fondo bien. Pero bueno, se me ve lo que se tiene que ver. Se me ve llevando la mascarilla y el gorro así en plan pico. Un sugegasa se llama. El típico gorro de las plantaciones de arroz. Pues bueno, el caso es que tuve la buena idea de coger y asustar un poquito a la gente, haciendo que hablaba por teléfono. No, hablando por teléfono, de hecho lo hice una vez de verdad, y otra vez fingiendo que hablaba por teléfono diciendo... Joder, desde que vine de trabajar en los campos de arroz de China, estoy teniendo una tos más tonta. Al final voy a acabar teniendo el coronavirus de verdad y todo. Y la gente se quedaba mirándome y demás. Todo preocupado. Y era muy divertido ver la expresión que ponían. Y nada, eso, después el viaje, pues en autobús no fue gran cosa, la verdad. Fue bastante tranquilo, un poco incómodo porque el tío que tenía al lado ocupaba asiento y medio. Pero bueno, Skatanai. Luego nada, llegué, estuve con mi familia, comiendo un montón de carne, comiendo un montón de cosas que aquí no como tanto. En plan barbacoas y cosas así. Y todo muy bien en general. Y nada, al volver pues eso. Volví el martes. Llegué el martes de tarde. El miércoles fui a trabajar. El jueves fui a trabajar. Y el viernes acabé trabajando en remoto porque ya no podía. Estaba agotadísimo. Entre el cansancio del viaje. Todavía tenía algo de jet lag. De hecho mi cuerpo hasta este fin de semana seguía pensando que estaba en España. Y los horarios de lo que os comentaba antes me venían aquí en Japón a mediodía. Y era en plan, what the fuck. Eran a lo mejor yo que sé, las 4 de la... mediodía. A media jornada laboral prácticamente, casi acabando. Eran las 4 de la tarde y venga, la fiesta venía. Y yo, pues qué putada. Pero por lo menos ya se me ha regulado el tracto intestinal. Y nada, eso, pues he estado un poco jodido, con dolor de cabeza, con dolor de garganta, pensando que me iba a morir y demás por el puto coronavirus. Pero bueno, a base de ibuprofenos y
y medicinas de España, pues estoy mejor. Todavía tengo un poco la garganta tomada. Pero bueno, en general bastante bien. Y luego pues ahora os contaré un poquito cómo se está viviendo el tema del coronavirus aquí en Japón. Supongo que, bueno, pues lo habréis visto también por las noticias y todo este tipo de cosas. Japón es el segundo país más infectado, o era. Recientemente no lo he leído este fin de semana. Pero éramos el país segundo más afectado. Y bueno, hay gente que está muy paranoica. Y os contaré un poquito después. Luego, ¿qué más os cuento? Nuevo compi de piso, sí. Como sabéis, a principio de mes, pues se fue mi antiguo compi de piso, el español que vivía conmigo. Un saludo, Adri. Y bueno, pues iba a venir un italiano. El italiano al final se reconcilió con su novia y volvió con ella a su casa, con lo cual, nada. Y después pues iba a venir un brasileño. Y resulta que el brasileño al final, hoy cuando tenía que pagarme y demás, para poder entrar a vivir a partir de dentro de 2 semanas o así, me dice que no tiene dinero. Que no tiene dinero suficiente para pagar, que creía que iba a darle suficiente, que iba a poder pedirlo y bla 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 bla. Y dije, vale, déjalo, olvídate. Así que me he rayado, me he encabronado y he puesto otra vez los mismos anuncios, pero esta vez he dicho que cobraba 120 y pico mil yenes, es decir, el doble. Y aún así respondió gente. Con lo cual lo que hice fue, les cobro el mes y les cobro un depósito, por si acaso pasara algo. Pues el caso es que ya he escogido a un compañero de piso, y es chino, pero no tiene coronavirus. Lleva 2 años aquí estudiando en la Tokyo Daigaku, en la Todai, que es la universidad más prestigiosa de Japón, universidad más puto cara de Japón, y se gradúa en abril. Y bueno, pues le obligan a salir de la residencia de estudiantes en la que está viviendo allí. Y nada, pues le gustó el piso y demás. Pero bueno, hay quien me dice que tenga cuidado, que no conozco nada de él, que puede traer el coronavirus, que puede traer amigos chinos a casa. Y esto, señores, es la paranoia de los japoneses. El coger y decir, bueno, es que si estás demasiado tiempo con ellos, pues igual no podemos quedar tanto, porque es que a lo mejor es un peligro, es que no sé qué. Y yo, madre de Dios. Y sinceramente, yo no estoy acojonado para nada. De hecho, yo, por lo que he leído del coronavirus, no... O sea, si eres viejo o tienes problemas respiratorios, date por muerto. Pero no sé, si tienes buena salud y eres joven, no debería haber ningún problema. Y por eso, en parte, no estoy preocupado. Y la gente, pues llevando máscaras para arriba y para abajo, de estas finitas, y es que no valen para nada. De hecho, he seguido leyendo más cosas de eso, y es que son inútiles esas putas mascarillas. No sé siquiera si pararán algo de la gripe o lo que sea, pero bueno. Yo me las pongo, no tengo por qué perder nada tampoco, así que yo me la pongo igualmente, por si acaso. ¿Quién sabe? Pero, a raíz de esto, y es lo que os iba a contar antes, en Japón hay bastante tensión con el tema del coronavirus. Bueno, sabéis que hubo un barco, un crucero con un montón de infectados, porque, bueno, se colaría algún chino por allí y infectó a todo el mundo. Y de hecho están sacando a gente evacuándola porque están sana, para que no estén allí y demás y acaben pillándolo. No sé cómo se la están manejando, tampoco he leído demasiado en profundidad. Pero el caso es que están creciendo las preocupaciones. Y bueno, cada vez más gente va con las mascarillas, cada vez más gente está pagando una burrada por mascarillas que se están agotando. Y por otro lado, y esto es algo que yo todavía no he visto personalmente, pero sí me han contado, es que están prohibiendo la entrada en algunos sitios a ciudadanos chinos. Y eso ya me preocupa un poquito más. Porque, joder, bueno, yo no soy chino, a mí me da igual, pero no sé, me parece un acto bastante fullero, ¿sabes? O sea, un chino que ha estado aquí toda su puta vida, que no ha salido del país, que no tiene nada, vaya, que no ha ido ni a Wuhan, ni ha visitado ningún familiar, ni ha venido nadie a verle para pegarle nada, y que solamente por ser chino no le permita la entrada a ciertos sitios, no sé, a mí me parece un poco dictatorial.
que sí, que es por prevenir y todo eso, pero es que lo mismo lo puede tener un chino que lo puede tener un americano o lo puedo tener yo. Y voy a alguien y le hago y le escupo la cara. ¿Sabes? Lo veo un poco absurdo en ese sentido, pero bueno. Cosas de los japos, ya sabemos que su racismo no conoce límites, que son muy cerrados de mente y a veces lidiar con ellos en ciertas ocasiones, en ciertos aspectos, es un quebradero de cabeza. Y bueno, pues por lo demás, mis compañeros de trabajo y demás, en el trabajo estamos normal. No tenemos a ningún chino tampoco para preocuparnos. Pero no sé, lo normal. Gente con mascarilla cuando tiene algo y otros no. Los que la llevan siempre de normal la llevaban ya de antes, y los que no la llevan no la llevan tampoco. No hay nada raro, vaya. Y ¿qué más os cuento? Así para acabar un poquito con lo que tengo aquí puesto en el título, bici nueva. Y es que me he comprado una bici. Os voy a enseñar la bici. Se la ha comprado un coleguita español que se va a mudar a Osaka. Gracias, Sergi. Y nada, ya está por ahí. A ver, que la veáis. Pues esa, la negra. Una Machari de toda la vida, como se llaman. Que me han cobrado 550 yenes por arreglar el manillar, que estaba torcido. Yo no sé cómo este hombre conducía la bicicleta así. De hecho, cuando me la dejó para volver a casa, estaban en otro... ciudad, se puede llamar. Barrio. Barrio sigue siendo el mismo, pertenece a Shinjuku. Distrito. Sí, la palabra creo que es distrito. Y vine a casa y de esto que me pongo a saltar la bici en la acera y se me va el volante así para abajo y yo, hostia puta, que me mato. Y estaba flojo. Así que tuve que ir a una tienda de bicis y me cobraron pues como 4 euros. 4 euros y medio. Por apretarme el volante y por intentar ponérmelo lo más recto posible, vaya. Por lo demás, pues nada, la bici de puta madre. Ya la he usado para ir al súper. Me he dejado los cuartos. He traído la de Dios de cosas, por si acaso. Porque no me apetece andar esta semana yendo al súper a comprar. Y nada más. Creo que no me queda nada más. Bueno, sí que me he traído un montón de cosas de España, la verdad. Eso es otra anécdota que os tengo que contar. Me he traído quesos, me he traído jamón, pero solo un poquito. Me traje 2 bocadillos, porque tenía la sospecha de que podría pasar algo en el aeropuerto, y no ha pasado nada. O sea, llevaba un bocadillo en la bolsa de mano, y llevaba otro bocadillo en la maleta normal. Y resulta que cojo, y en los papeles de que tienes que declarar lo que traes y demás, si tienes algo así que tengas que decir, por ejemplo, lo de la carne cruda, y yo lo puse traigo un bocadillo de jamón. El otro se me olvidó ponerlo. Puse un bocadillo de jamón. Llego, entrego el papel y no me dicen, tienes que pasar por cuarentena o tienes que ir a no sé dónde. Pasa. Y yo, ¿what? Y yo, pues si lo sé me traigo más, joder. Me traje eso poco nada más porque pensé que no iba a pasar, que me iban a hacer tirarlo. Y yo, verás tú, no me apetece tirar jamón, no me apetece tirar comida. Me traje queso, me traje chocolates, me traje fideos. Fideos de sopa, fideos de cabello de ángel, estos así chiquitillos para hacer sopa, que aquí no hay, no los he visto. Me los he traído porque es la vida ahora para el invierno. De hecho, teniendo así la garganta, la sopita de gallina, cojonuda. Mejor que la de miso, prácticamente, me entró. Aunque esta semana, pues bueno, haré un poquito también de miso. ¿Y qué más traje? Bueno, un montón de gadgets y mierdas. Por ejemplo, ahora me cogí una maquinilla de afeitar nueva y demás, la tengo ahí. Y vale para todo, vale para el cuerpo, para la nariz, para la barba, para el pelo, para los huevos, para donde sea. Tienes un montón de cabezales ahí y un montón de tamaños, es la hostia. ¿Y qué más me traje? Me traje un complemento para el Mac, para poder conectarle USBs y más mierdas normales. ¿Y qué más?
No me acuerdo qué más cosas me traje. Ropa. Y va, de todo un poco, cosas que iba a acabar necesitando. Y venga, ya llevamos los primeros 20 minutos, así que vamos a leer un poquito los comentarios, a ver qué os contáis. Empezamos con Cristian, ahí siempre fiel y siempre atento, el primero en la lista. Bueno, ¿qué tal estas 2 semanas? Muy bien, Cristian. Como mucha gente, yo también, no sé por qué se ha escrito esa tilde, como... donde esté el váter propio, efectivamente. Donde esté el váter propio no hace falta... No hay cabida para otro más. Alejandro Ortiz, fuiste al baño. Dep. Sí. Había que hacerlo, sí o sí. Oliver, ya llegó muy bien. Hola, ¿qué tal, Oliver? Alejandro le pasa lo mismo que a mí, pero con el plátano y el café. Si los mezcla se va por la pata abajo. Muy bien. Oliver, cuando ves a los chinos, yo por ahí no paso. Pues... hay que ser racista, hombre, que seguro que los de tu país no han ido allí. No tienen nada, no pasa nada. Nunca te fíes de los brasileños. Pues la verdad es que todo el mundo, o sea, muchos latinos me han dicho lo mismo. Nunca te fíes de un brasileño, nunca te fíes de un brasileño. Pero también me lo han dicho de los colombianos, me lo han dicho de los peruanos, me lo han dicho de todo. He escuchado ya tantos estereotipos. Además este tipo era Hafu, era medio japonés, medio brasileño. Y bueno, pues la parte de japonés pues decidí confiar un poquito en él. Pero es lo que hay, tío. O sea, no me quedaba otra. Johnny, ¿qué tal, tío? Me alegro de que estés aquí. Pues ha muerto un médico, 34 años, chino, que decía que el estado de salud era buena. El problema es lo que callan los gobiernos chinos. No, el problema es que ese médico, aparte de ser el primero que descubrió toda la cepa y demás, estuvo sobreexpuesto. Una cosa es que te expongas un poco al virus y otra cosa es que te expongas mucho. Esto es como la radiación. Un poco de radiación no te mata. Tener el teléfono móvil en el bolsillo no te mata. Estar con el microondas no te mata. Ahora, si te vas a una central nuclear y estás ahí expuesto a radiación, pues eso sí te puede dejar tonto. Como poco. Oliver, en mi país se vetó la visa a los chinos. Joder. Cerradito a cal y canto. Muy bien. Vaya. Aquí acabarán haciéndolo probablemente. Me temo. Y no sé si acabarán echando a los que estén aquí o algo. No creo, porque es que ya están teniendo pérdidas de dinero, pero de la hostia. Porque con la cantidad de turismo chino que hay aquí en Japón, y que se dejan los cuartos, porque los chinos tienen mucho dinero. Y los que vienen aquí tienen mucho dinero. Y se dejan mucho dinero. Pues están perdiendo dinero con la tontería. Y de cara a los Juegos Olímpicos veremos a ver cómo afecta. Que están ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice. Johnny, dan unos datos de muertes, infectados y investigaciones, que todo es más. Bueno. Yo de las noticias de España tampoco me fiaría demasiado. Pero bueno. Neko-chan, Luis, le compró la bici y yo pensé que se la iba a regalar. Pues, hombre, el pobre chaval, si encima que necesita dinero me tiene que regalar la bici, pues no cunde. Nada, y con esto hemos terminado la tanda de comentarios. Veo que me pongo a leer comentarios y la gente no le gusta. Se van, desaparecen. Tenía 10 espectadores, 9. Ahora solo quedan 5. Así que bueno, me toca contaros un poquito más. Hoy quiero hacer el directo un poquito más corto, porque quiero ponerme a terminar una cosa que estaba haciendo para mañana para el trabajo de programación. Y no me quiero acostar tarde. Así que hoy el directo va a durar menos de 1 hora. No sé cuánto todavía, pero va a durar menos de 1 hora. ¿Qué más os cuento? Así que en el viaje de vuelta me encontré con Roberto Carlos, ¿vale? El exjugador del Madrid, el señor Pierna Gorda. Y nada, estuvimos hablando un rato, porque me lo encontré en el avión que iba de Madrid a Dubái. Y estuvimos hablando un rato al salir y demás, haciendo fotos, que se estuvo haciendo también fotos con más gente, muy majo. Muy majo, me estuvo comentando que bueno, que venía aquí a Asia, que iba a venir a Japón a hacer proyectos con niños. No me especificó mucho, supongo que será alguna escuela de fútbol para críos o algo así, no lo sé. Y nada, me estuvo contando cosas bastante interesantes, pero bueno, quedó ahí. Tampoco quise ser pesado y estar ahí dándole la tabarra mucho rato.
Al final del trabajo, ¿con qué lenguaje andabas ahora? Pues estoy con AWS, estoy trabajando, haciendo una aplicación en JavaScript y con React, básicamente. Porque, bueno, tengo que hacer el login page, pero utilizando cosas de AWS. En vez de utilizar una base de datos, estoy utilizando Cognito, estoy haciendo también un curso entero de AWS. Y quiero intentar sacarme la certificación de aquí a finales de abril o mayo. Y a ver si lo consigo. Tendré que estudiar bastante. No me preocupa demasiado porque, bueno, es inglés. Si estuviera en japonés estaría muerto. Pero bueno, el curso es en inglés, se entiende perfectamente. O sea, lo entiendo perfectamente. Y nada. Creo que tener esa certificación me abrirá muchísimas puertas. Y luego me quieren hacer Ah, sí, mira, otra anécdota hablando de eso. En mi trabajo me quieren hacer un examen que no recuerdo ahora cómo se llama, que es de certificación para ingenieros, básicamente, ¿vale? Hay varios niveles y está en japonés. Y yo le digo a mi jefe, pero vamos a ver, punto 1. ¿Tú te crees que yo puedo hacer un examen en japonés cuando todavía no tengo ni un Noken 2? ¿Y esperas que lo haga de algo tan técnico como esto, que en mi vida lo he estudiado en japonés? Y dice, da igual, tú lo intentas. Tira para allá y a ver lo que sacas. Si sale bien, bien, y si no, pues también, no te rayes. Pero si lo tienes, mejor. Y yo, bueno, pues habrá que intentarlo. Digo, si a mí no me van a echar por fallar, pues no pasa nada. Así que yo feliz, básicamente. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Es que la verdad esta semana tampoco ha dado para mucho. Entre el viaje y que en el trabajo tampoco he hecho mucho. He estado 2 días con lo del curso este de AWS antes de ponerme a hacer la aplicación. Y el viernes que estuve trabajando en remoto en casa, que es la hostia trabajar en remoto. Si alguna vez tenéis un trabajo de programador y podéis trabajar en remoto, fetén. Eso de estar tirado en la cama tocándote los huevos a 2 manos y pudiendo hacer lo mismo que haces en el trabajo pero desde la cama, es la hostia. Te levantas cuando te da la gana, tomas un poquito de agua, desayunas, pim pam, ya estás trabajando, sigue siendo horario de trabajo. Es la hostia. Y qué más os cuento. Pues que ya no se me ocurre nada, la verdad. Así que ir preguntando cosas porque ahora mismo he quedado en blanco, me cago en la puta. Neko-chan, dale sin miedo a ese examen en japonés. Yo haré el N2 en julio, a probar qué tal. Es que ese es el problema, yo quería estudiar para el Noken. Pero me están metiendo caña con esto y están empeñados en que sea yo el que administre eso. Y yo, pero joder, ¿no me puede ayudar alguien? ¿No puede haber alguien que estudie conmigo por si acaso? Que no sea yo el único que lo tenga que llevar a cabo. Porque como la cague, van a caer todas las culpas sobre mí. Bien es cierto que la otra vez cuando les hice una facturaca de la hostia por la base de datos y la cagué, no me dijeron nada. Me dijeron, bueno, hay que tener cuidado y demás. Pero no sé, fue... A mí me da miedo, tío, no sé. Pero bueno. Ya me han dicho que no me van a echar, pero bueno. Ahí está el miedo español. Johnny, entonces usas la bicicleta de vehículo principal, nada de buses. No, el bus no lo cojo para nada. En todo caso cojo el metro. Y el metro lo cojo para ir a trabajar porque me lo paga la empresa, básicamente, el viaje. No lo pago yo. Y la bici la uso para ir al súper. Porque, bueno, está a 7 minutos, no está muy lejos. En bici se queda en 3. Pero como tiene cestita delante, pues puedo meter las bolsas ahí y me canso menos. Lo puedo cargar bien. Porque lo más latoso es traer esto. Porque en el súper está bastante barato. Está a 70-80 yenes, que al cambio son 60 céntimos. Una botella de 2 litros de agua. Y si las pido por Amazon están al doble de precio prácticamente.
Y no me mola. Yo soy muy catalán y la pela es la pela. Hay que ahorrar. Y ese súper es muy barato y es cojonudísimo. Así que todo lo que puedo lo compro ahí. Por ejemplo, el pan de molde. Ya voy un par de veces comprándolo en otro sitio porque es que en ese súper vuela. Y no me apetece tener que ir hasta el súper a por pan de molde exclusivamente y que no haya. Entonces lo cojo, aunque sea un poquito más caro, que son 10 yenes, 20 yenes más caro, lo cojo en otro sitio y ya está. Y 20 yenes, por si acaso este vídeo lo ve mi primo y voy a volver a tocarme las narices diciéndome que nunca pongo los precios ni lo explico. A ver si aprendemos a hacer una regla de 3. Son 16 céntimos. Y por 16 céntimos pues tampoco me voy a morir. ¿Qué me estás diciendo, YouTube? Cadencia de chat 1. ¿Qué coño le pasa al chat para que pongas 1? ¡Qué Dios! Pues no lo sé, ¿vale? El caso, que... De hecho, la bici la compré hoy, así que tampoco la he podido utilizar demasiado. De hecho, hoy estaba lloviendo, mañana va a dar nieve. Y la pobre bici, pues, estará mojando y mañana se va a congelar y adiós. Pero bueno, conseguir una bicicleta por unos 20 euros, pues no está mal, la verdad. Para el precio... A ver, tampoco es que sean muy caras las bicicletas aquí. Tienes bicicletas de segunda mano bastante baratas, pero más caro que eso sí, seguro. La última vez que las estuve mirando y demás estaban a unos 7.000 yenes, con lo cual 50 euros más o menos. Pero bueno, ya que Sergi la vendía, pues dije aprovecho y la cojo. Luther Blissett. Hombre, cuánto tiempo. Me alegra ver que has conseguido quedarte por méritos propios. Saludos desde Fukuoka. Hostia, espérate, que me suenas. ¿Quién eres? Luther Blissett, espérate, ¿eras... Daniel? Basanta, me parece que era. ¿Puede ser? No me acuerdo, creo. Y sí, evidentemente me he quedado por méritos propios. No me gusta ser un mantenido. No me gusta... conseguir una visa, o sea, estar con una tía por una visa, etcétera, etcétera. Y eso ya lo dije desde siempre. Y por cojones, pues acabé haciéndolo, básicamente. Y no sé qué más os cuento. Uf. Que me duele la garganta, eso sí. Estoy empezando a estar ya cada vez más jodido. Así que no tardaré en acabar esto. Igual lo dejo en 45 minutos. Así dentro de 13 minutos y ya está. Porque entre que ahora mismo no tengo mucho más que contaros y que quiero terminar lo del trabajo que tenía que hacer y demás, pues no sé, por lo menos que sepáis que sigo vivo, que no tengo coronavirus, que todo sigue viento en popa y poco más. Planes de viajar por Japón algún día y no solo alrededores. Pues actualmente no, la verdad. Actualmente mis únicos planes de viaje son ir a España y seguir centrándome en mi carrera profesional, básicamente. No tengo... Quizás para el verano. Para el verano sí que me gustaría viajar algo. La verdad, para el verano sí que quisiera irme de viaje a algún sitio y demás. Pero dependo de si consigo entrar en algún proyecto, si me aumentan bastante el sueldo como bonus. Y después de abril, que viene el tema de los impuestos, que me han dicho por activa y por pasiva que me van a clavar un ojo en la cara. O sea, que me van a clavar, que me van a sacar un ojo de la cara. Porque, bueno, el año pasado estuve trabajando bastante, gané bastante, también me descontaban bastante. Pero dicen que después del primer año es cuando te viene la gran hostia en Japón. Entonces estoy un poquito nervioso y un poquito reticente a gastar, precisamente por eso. Entonces controlo muchísimo. Tengo un buen fondo de inversiones, tengo un buen fondo ahí por si acaso necesito tirar de ello. Pero joder, como me sangren, yo qué sé, 100, 200 mil yenes de golpe,
O sea, 1.600 euros o por ahí es una clavada importante, vaya. Seguiría pudiendo sobrevivir, no tengo ningún problema. Pero sería una hostia bastante importante a mis ahorros, vaya. Y me impediría precisamente pues hacer muchas cosas. Los viajes a España los quiero hacer igualmente. Y viajar por aquí, pues bueno, pues cuando se pueda y ya veremos. Me gustaría especialmente en verano irme a Okinawa. Y también me gustaría visitar un poquito Osaka otra vez. Quiero ver a gente de allí y algunos colegas y bueno. Y ver la ciudad que tanto me brindó en la primera vez, en mi primera visita. Así que bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Y qué más, qué más, qué más? De planes así de viaje, pues poco más. De hecho, el año pasado, que era Working Holiday, era cuando aproveché a viajar precisamente. Este año mi meta es simplemente trabajar, mejorar sobre todo en el ámbito laboral, mejorar el japonés tranquilamente, porque ya que tengo trabajo estable y no voy a necesitar el Noken sí o sí, sacármelo con calma, sin ninguna prisa, sin ningún problema. Y bueno, pues acostumbrarme a lo que es la vida aquí, igualmente. Y no descarto la posibilidad de mudarme. Lo que pasa es que las casas por aquí es que joder, son más caras y son muy cutres. No he encontrado una puta casa que se adapte a mis cánones. Porque aunque no sea grande, vale, si está ordenada, si está cuidada como esta casa. Esta casa, el día que entramos, dije, esta es la casa, punto. O sea, no quiero ver nada más. Después de los putos zulos que había visto en Osaka, aquí no me compliqué demasiado. Nos enseñaron fotos de casas, que si retretes antiguos, que si retretes en los que tenías el váter en un peldaño, así como la casa de Novita, me parece que es, o de Detective Conan, en la que se sienta el niño en el váter y están ahí las piernas colganderas, porque tiene el váter más alto. Y dije, no quiero una puta mierda así. Yo quiero un váter normal. Me da igual que no tenga chorro, me la pela. Quiero un váter normal. Y el baño también está genial. La bañera no se puede calentar, con lo cual no se va a gastar excesivamente gas para calentar eso. Y en general la casa está bien. Pero claro, ojalá encontrara una casa en estas condiciones y para una persona. O sea, me mudaba pero ya, ipso facto. Y me evitaba los problemas de que si compañero de piso, que si no sé qué. Ya está. Entro, salgo cuando me dé la gana, meto aquí me da la gana, no tengo que dar explicaciones a nadie. Todo mucho más sencillo. Pero claro, esas casas no están dentro de Tokio. Esas casas están un poquito a las afueras. Y las afueras ya no es Tokio. Aunque relativamente sí lo sea, y en el mapa ponga que es Tokio, yo para mí Tokio es hasta donde llega el metro. Y si no tienes una parada de metro, no estás en Tokio, estás a las afueras. Por muy grande que sea tu casa, por muy barata que sea tu casa, para quien la quiera. Yo prefiero vivir comunicado, sinceramente. Y bueno, pues a lo mejor no te dejas 10.000 yenes en el trayecto de tu casa a Shinjuku, Shibuya, donde vayas a visitar, pero prefiero ganar en tiempo. Yo me levanto y tengo media hora para ir al trabajo. Si viviera más lejos, pues a lo mejor sería una hora. O si viviera como algún compañero de trabajo que vive en Kanagawa y tiene que trabajar en la punta más alta. O sea, Kanagawa sería, para que os hagáis una idea, si esto es el mapa de Tokio, de Japón, perdón, Kanagawa estaría aquí abajo. Bueno, pues el trabajo mío está por aquí arriba. Pues de aquí abajo, aquí arriba, pues tardan tranquilamente 1 hora y media, 2 horas. Y se tienen que levantar 2 horas antes. Yo con media hora, pues voy sobrado. Y eso no me lo quita nadie. Eso, para mí, es salud. Y me da igual pagar 10.000 o 20.000 yenes más por una casa que 160 euros más o 80 euros más que el madrugar. Y yo, para mí, yo lo llevo muy bien así como lo tengo ahora. El coger y levantarme, me levanto todos los días a las 8 de la mañana, mirad. Para que veáis que no os engaña. Reloj, alarmas. Estas son las alarmas que tengo y no se ven. ¡Ah! ¡Puto!
baja la luz. Vamos a bajarle la iluminación. Así. A las 8 y a las 9 y cuarto. A las 8 para despertarme y a las 9 y cuarto para salir de casa. Y en realidad, salgo de casa 5 minutos más tarde, da igual. Salgo de casa 10 minutos más tarde, da igual. Salgo de casa 15 minutos más tarde, ya voy justo. El caso es que tengo un buen margen. O sea, desde que yo me propongo salir de casa hasta llegar a... Nada, me han mandado un mensaje a otro que quiere alquilar el piso. Buenas horas. Mangas verdes. Eso, que voy con un margen de 45 minutos, que es la hostia. O sea, para irte al curro y demás, sobradísimo, vaya. Y vivo relativamente cerca de los puntos de salir. Yo Shinjuku lo tengo ahí a 10 minutos. A un tiro de una parada, un cambio de tren. Un Norikai y ya está. Shibuya, 20 minutos. Si viviera más para arriba, pues me quedarían a tomar por culo. O sea, estoy en el sitio perfecto. Y lo dije desde el primer día. Waseda es la hostia. Tienes Takada Nova al lado, tienes Igabashi ahí cerca, tienes Kagurazaka si te gusta cosas antiguas y demás. Es que hay de todo, cerca. El sitio es perfecto. La putada es que para vivir solo aquí es caro. Es bastante caro. De hecho estoy pagando, para que os hagáis una idea y comparéis. Bueno, es caro si lo comparas con Asturias, claro. Si lo comparas con Madrid o Barcelona, pues es un precio normal. Porque 120.000 yenes de yachín es bastante normal en Barcelona, que vendría a ser unos 900 euros, más o menos, ¿vale? Sí, 900 euros, ponte. Y una renta de 900 euros, pues bastante común allí. Y bueno, pues si tuviera el doble de sueldo, pues no me importaría vivir en esta casa solo. Podría mantenerme perfectamente y de puta madre. Y tener buenos ahorros igualmente. Pero por ahora, pues prefiero estar así. Muy bien, Luis, pues buenas noches y que descanses. Y nada, a ver, ¿qué más os cuento? Porque ya se acerca la horita. Son y 42 ya. Y no sé qué más deciros. A ver si tengo algún evento, algo anotado en el calendario. Pues en dólares no lo sé, Oliver. Más o menos es lo mismo. El euro y el dólar andan parecidos. Así que alrededor de mil dólares, quizás. Me parece que el dólar vale más que el euro ahora. Con lo cual 900 euros son 1000 dólares aproximadamente, no lo sé. Ah, sí, mira qué bien. Hablando de viajes, pues la semana que viene hay un puente muy guapo porque es el día del emperador, es el cumpleaños del emperador. Así que la fiesta es el domingo, pero se traslada al lunes, con lo cual el lunes no trabajo. Con lo cual, si quisiera, podría empalmar sábado, domingo y lunes y pillarme un White Pass de 3 días para ir a algún sitio. Pero es que la verdad, no hay ningún sitio donde quiera ir ahora mismo. El año pasado estuve por Kanagawa, por Enoshima, por Kamakura, por Nikko, por Kusatsu, por un montón de sitios. Y ahora mismo pues no se me ocurre ningún sitio al que quiera ir, la verdad. Así que quizás aproveche esos 3 días para descansar realmente, para ponerme a estudiar, para hacer las cosas que debería de hacer igualmente en el día a día, pero sin tener que ir al trabajo, básicamente. Johnny, hostia, ya puede ser bueno el sueldo, sí, porque 900 euros de alquiler, Pues sí, y a eso pues le tienes que sumar pues más o menos entre todos los gastos de ¿cómo se llama? De luz, agua, gas y todo esto, internet, pues unos 80 euros más o menos. Es menos, ¿vale? No llega a eso ni por asomo. Pero por ahí anda. El día que vaya mi presupuesto es de un alquiler de 1000 dólares como máximo. Pues no hay ningún problema, Oliver, que vas a encontrar de todo, vaya. No te rayes. ¿Sueles meter horas extra en el trabajo?
Pues la verdad es que no, Cristian, y de hecho es una de las cosas que quería plantearle a mi jefe, porque creo que los 2 días que cogí para irme a España, como antes estaba en otra empresa, no tenía ningún problema por trabajar el fin de semana en esa otra empresa. Pero ahora no puedo trabajar los fines de semana. Y no me haría ni puta gracia que me bajaran el sueldo por eso. Primero porque ya me lo habían dicho, de que me los daban, y no había ningún problema. Pero el otro día algo me pareció oír, de que bueno, pues que se podía bajarme el sueldo y hasta que se agotaba. El caso es que si en estos próximos días, en esta próxima semana, son 5 y 5 10 días, no me da tiempo. Tendría que hacer, porque iba a sugerir de hacer 1 hora extra cada día, y serían 10 horas, en vez de las 16 que me tocaban. Pero por lo menos, quién sabe, no sé. Lo plantearé y a ver qué me dicen. Pero en general no me gusta meterle horas extras al trabajo. Yo cuando llega a las 7 es en plan, venga, otsukare-sama y adiós, y me voy. Porque es que realmente llega un punto en el que por mucho que sigas trabajando, la cabeza no te va. Y yo llego a las 7 y empiezo a tener hambre, empiezo a tener ganas de estar ya en casa, que si tengo que comprar, que si tengo cosas que hacer. Ahora estaba todo rayado por el tema de lo del compañero de piso. La semana pasada por lo del tema del viaje. Pues lo que menos tenía ganas era de coger y quedarme más tiempo, desde luego. Pero ahora, pues bueno, pues lo plantearé y a ver si se puede hacer algo y demás. Y nada, pues de cara a esta próxima semana, el viernes igual aprovecho y salgo un poquito de fiesta, que hace tiempo que no salgo ni hago nada. Y antes de que se vaya un coleguita para Osaka, pues a lo mejor salimos juntos y demás. ¿Y qué más? ¿Te dejan comer mientras estabas trabajando? Sí, claro que sí. De hecho es que en el trabajo, esto ya os lo conté más de una vez, como horas de trabajo, yo puedo estar haciendo así, tirarme en el sofá, levantando pesas, estudiando japonés. Forma parte de mi horario laboral. Y esa hora extra es que a mí no me cunde realmente, no me cunde quedarme para nada. Pero antes de que me bajen el sueldo, pues prefiero quedarme esa hora todos los días y mira, tirando. Y si me tengo que quedar 2 horas, ya es demasiado. Preferiría coger y madrugar e ir 1 hora antes. Pero bueno, o como mucho quedarme 1 hora y media. Eso sí, quizás si lo hago una semana, quedarme 1 hora y media en vez de 1 hora, quizás se pueda compensar de alguna forma. No sé, ya se lo plantearé mañana y a ver qué pasa. ¿Qué más? No, ya dije lo de la comida que me había traído. Ya dije las anécdotas del viaje. Ya no me queda nada, la verdad. Así que nada, vamos a ir acabando ya el directo, que como dije, menos de 1 horita. Ya se han pasado los 45 minutos. Vamos a llegar a los 50. Y realmente no tengo ya nada más interesante que contaros. A ver si para esta próxima semana surgen más cosas y hay algo interesante. Nada más. Que tengáis una buena semana. Que espero que hayáis disfrutado de esta. Que ya me tenéis otra vez de vuelta por aquí. Y no sé si tengo algún vídeo preparado. Espera, déjame mirar. Eso era lo otro que quería comentaros. Me acabo de acordar ahora. ¿Tengo algo pendiente grabado? No, ya hice el de los dioses. Ya hablamos de Kusatsu. Estos son vídeos random en un parque. De Navidad. Vale, sí, os podría hacer un vídeo. El de Kamakura ya lo hice también, sí. Os podría hacer un vídeo hablando sobre uno de los parques muy bonitos de aquí de Tokio. ¿Esto qué es? Hanami. ¿Por qué tengo vídeos del Hanami? Y no hice nada del Hanami. Ah, sí lo hice, sí hice un vídeo de ello. Sí lo hice.
Sobre Rikuga... ¿Quién? Sé que se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Da igual, un parque muy bonito. Donde hice unas fotos de la hostia. Y la entrada eran 400 yenes o así. Nada, muy barato. 3 euros y algo. Por ahí. Y es recomendable, la visita es recomendable. Así que ese será el vídeo que prepare para la semana que viene si tengo tiempo. Y si no, pues lo tendré que hacer en el puente tan maravilloso que tengo la semana que viene. Así que nada, que tengáis una feliz semana. Que disfrutéis de este vídeo. Y dejarme preguntas para poder contestaros de cara al siguiente directo. Quiero intentar hacer vídeos así. Igual que comentaba... Ah, es verdad, iba a hacer el del carnet de conducir. Es verdad, muchas gracias, Cristian. Se me había olvidado completamente. Pues tendré que preparar también el del carnet de conducir, el de la Quest. Madre mía. Pues nada, venga, eso, me despido. Dejadme lo que queráis saber por aquí en los comentarios y lo intento responder de cara a otro vídeo, ¿vale? Lisi Quinteros, buenos días, ojalá puedas comentar sobre Japón y sus preparativos para las Olimpiadas de Tokio. Pues por ahora es que no he visto nada, la verdad. O sea, están, sí, preparando formación para la gente y tal. Que eso sí lo podré comentar. Y creo que no ha habido más noticias sobre eso. Y espero que no se vea perjudicado por el tema del coronavirus. Pero muy bien, perfecto. Cuando se acabe este vídeo, dejármelo escrito en los comentarios, por favor, ¿vale? Hala, me despido ya. Que tengáis feliz semana, por tercera vez. Dejar escrito en los comentarios vuestras sugerencias, preguntas y demás. Y nos vemos en el próximo directo. Venga, que tengáis buena semana. Bye.